Bien, volví. Bien, vamos a admitir, incluso los que se han atrasado por última vez. La próxima semana, 10 minutos, y ya no voy a estar admitiendo. Eso es lo que genera el corte de mi presentación, sí, aunque no crean. Bueno, a ver, a medida que vayan ingresando, volvamos a lo que estábamos. Mm. Anita. Apaguen sus micrófonos. Bien. Este es el compuesto químico, ¿sí? Anillo bencénico, que es lipofílico, una cadena intermedia, que es amino, puede ser amida o puede ser ester. Esa es la que clasifica, ¿no es cierto? Si está en el grupo de los esteres o el grupo de las amidas, ¿sí? Las dos son aminos, por si acaso, ¿sí? Mucho ojo. Bien, a ver, continuemos. ¿A qué se debe la potencia, en resumen? Es decir, ¿por qué un anestésico es más potente que otro? Eso quiere decir, ¿sí? A ver, veamos. La potencia, las diferencias físico-químicas de la molécula producen el perfil farmacológico en potencia y comienzo y duración de acción de un anestésico, ¿sí? Y se relaciona con la liposolubilidad, es decir, con la habilidad del anestésico para penetrar la membrana y que la misma depende del número de carbono de la molécula, la concentración mínima del anestésico, el diámetro y mielinización de la fibra nerviosa que transmite, ¿no es cierto?, el dolor, el pH del medio y la concentración de potasio y calcio, ¿sí? Mucho ojo. Las moléculas de bupivacaína y ropivacaína, escuchen bien, bupivacaína y ropivacaína, vamos a incluso pintar, ¿sí? Tienen más carbono, ¿no es cierto? Tienen más carbono en su grupo amina que la molécula de la lidocaína y por ello es más liposoluble. Y si es más liposoluble, es más potente, ¿ya? Entonces, ¿qué determina que un anestésico sea más potente? El que sea más liposoluble, ¿ya? Depende de la liposolubilidad, la potencia. ¿Y cuáles son más potentes? La bupivacaína y la ropivacaína, ¿sí? Bien, por otro lado, la hipopotasemia y la hipercalcemia pueden antagonizar el bloqueo, ¿sí? Las fibras delgadas mielinizadas tienen más nodos de Rambier que las fibras gruesas mielinizadas. Ahora, una cosa es decir la potencia y otra cosa es decir comienzo de acción, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál empieza más rápido? Si es que inyectamos por un lado bupivacaína, ropivacaína y por otro lado lidocaína, ¿cuál va a empezar primero en actuar? Entonces, estamos hablando del comienzo de acción. Y obviamente va a ser la lidocaína, ¿sí? Pero sabemos que la lidocaína no es tan potente, ¿sí? Que lo que es la bupivacaína y la ropivacaína, que son más potentes. ¿Por qué son más potentes? Porque son más liposolubles, ¿sí? Por ser más liposolubles son más potentes. Ahora, pero no empiezan inmediatamente, ¿sí? Tardan para tener su actividad anestésica, mientras que la lidocaína empieza ya, ¿sí? Con un periodo muy cortito de espera, ¿sí? Y eso se debe al su pH, ¿sí? Hay que determinar, ¿no es cierto?, el pK del compuesto químico de la lidocaína y el pH, ¿sí? El comienzo de acción depende de varios factores, ¿sí? Pero el principal es el porcentaje de la forma no ionizada y que sea liposoluble, que es la que difunde a través del epineuro, ¿no es cierto? Es la capa del forro, es decir, del medio. Los anestésicos locales con un pK cercano al pH fisiológico de 7.4 tienen mayor concentración de la forma no ionizada,
que pueden pasar las cubiertas, además de la membrana, y comienzan más rápida la acción, ¿sí? El pK de la lidocaína es 7. Escuchen bien, fíjense, lo voy a subrayar. El pK de la lidocaína es 7.8 y el de la bupivacaína y ropivacaína es 8.1. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? De la bupivacaína y la ropivacaína. ¿Qué quiere decir esto? La lidocaína inicia su acción más pronto, ¿sí? ¿Por qué inicia más pronto la lidocaína con respecto a la bupi? Porque el pH de 7.4, el porcentaje no ionizado de la lidocaína, es más alto, ¿ya? Depende entonces del pH y la forma no ionizada. Escuchen bien, si el porcentaje no ionizada es más alto, su comienzo de acción va a ser más rápido. ¿Y quién le supera a la bupi y la ropi? Es la lidocaína. ¿Cuánto le supera? 24%. Memoricen esto, por favor, jóvenes, ¿sí? Pregunta de examen va a ser. El porcentaje no ionizado de la lidocaína es 24%, porque su pK es disminuido, ¿sí? El de la bupivacaína y ropivacaína, ¿cuánto es la parte o la fracción no ionizada? Es solamente 17%. ¿Me entienden? ¿Ya? Aquí hay un juego, ¿no es cierto? A ver, otra vez. La lidocaína, la parte no ionizada, el porcentaje no ionizado es mayor, 24%. Y el hecho de que sea no tan ionizada, empieza más rápido la actividad del anestésico, ¿sí? Mientras de la bupivacaína y la ropivacaína es solamente 17%, porque la fracción no ionizada es menor. O sea, tiene relación mucho con el pK y el pH, ¿ya? Bien, en otras palabras, la lidocaína, que su porcentaje es más no ionizado, es rápido la actividad, representa un 24%. De la bupivacaína y ropivacaína, su porcentaje es solamente 17%. Por eso es que no empieza rápido su actividad. ¿Han entendido esta parte? ¿Pueden jugar con el 24 y 17, jóvenes? Ya pues respondan cualquiera, sí, no. No, doctor. Más o menos. Ya. Otra vez. A ver, ¿de qué dependía que un anestésico sea poderoso, más potente? Hemos dicho si es liposoluble o no, ¿no? Eso ya hemos visto. ¿Cuáles eran más liposolubles? La bupivacaína y la ropivacaína. La lidocaína no es tan liposoluble, por eso es que su potencia no lo es tanto. Pero ¿cuál empieza más rápido en actuar? La lidocaína empieza a actuar mucho más rápido, ¿ya? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué tarda en actuar la bupi y la ropi? ¿Y por qué la lidocaína empieza en actuar inmediatamente? Porque su porción no ionizada es mayor. ¿Cuánto es su porción no ionizada? Es 24%. De la bupivacaína y la ropivacaína es simplemente 17% su porción no ionizada. Entonces, ¿de qué depende el comienzo de acción? De su porcentaje no ionizado. Quien tenga mayor cantidad de porcentaje no ionizado es la lidocaína, con un 24%. Por tanto, es más rápido en comenzar su actividad. La bupivacaína, la ropivacaína solamente es 17%, su porcentaje no ionizado. ¿Me entienden? Por tanto, va a tardar en actuar. ¿Está claro o no? ¿Ahora Ahora sí? sí. Muy bien. O sea, depende, ¿no es cierto?, de la fracción no ionizada. ¿Qué es importante? El hecho que no sea ionizada es más importante, ¿sí? La lidocaína tiene un porcentaje no ionizada mucho mayor, por eso es más rápido en actuar, pero no es tan potente, ¿no? Pues la pregunta sería, ¿cuáles son los anestésicos más potentes? La bupi y la ropi. ¿Y de qué depende? De la liposolubilidad. ¿Cuál es el anestésico que empieza más rápido? La lidocaína. ¿Y de qué depende? De su porcentaje no ionizada. Si su porcentaje no ionizada es alto, empieza rápido a trabajar. Si su porcentaje no ionizada es poco, va a tardar en actuar. ¿Está claro?
Sí, doctor. Muy bien, mucho cuidado en el examen parcial. Bien, a ver, vamos adelante. ¿De qué depende la duración de acción de un anestésico? A ver, ¿no es cierto? Una cosa es que empieces rápido, ¿ya? La lidocaína se lleva todo el mérito, ¿no es cierto? Otra cosa es que sea más potente. La bupivacaína y la ropivacaína se llevan el mérito, ¿sí? Por su liposolubilidad y todo eso, ¿sí? ¿De qué depende la duración de acción? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Sí? Todo tiene que ver, ¿de qué depende? De la unión a las proteínas, ¿sí? A ver, vamos a ver. Se asocia principalmente con el tiempo de la unión de los anestésicos locales a las proteínas que hay en la circulación o en los tejidos, ¿sí? Proteínas de los canales de sodio. La vida media de eliminación influye menos, porque la acción la cumplen en el sitio de inyección antes de la absorción y distribución. La unión a las proteínas del canal es proporcional a la unión de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Y ello tiene relación con factores como el número de carbono de la molécula. La bupivacaína y la ropivacaína tienen un porcentaje de unión a proteínas de un 95%. Voy a subrayar, jóvenes, ¿sí? Escuchen bien. La bupivacaína y la ropivacaína tienen un porcentaje de unión a las proteínas en un 95%. ¿Y eso para qué sirve conocer? Su duración de tiempo va a ser el doble al de la lidocaína. Eso quiere decir que la lidocaína dura muy poco, ¿ya? Y eso vamos a ver en un cuadro, ¿sí? Mucho ojo con esto. Bien, ya sabemos potencia, ¿ya? Tiene que ver mucho la liposolubilidad en la potencia. Ya sabemos cuál empieza más rápido. ¿De qué depende? De su parte no ionizada, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la duración de acción? De la unión a las proteínas, tanto plasmáticas como las proteínas que están en las membranas celulares. ¿Me entienden? Memoricen proteína nada más. Mientras más se unan a las proteínas, ¿sí? Más tiempo va a actuar. ¿Me entienden? Porque la bupivacaína y la ropivacaína se unen a las proteínas en un 95%, algo que no pasa con la lidocaína. ¿Cuánto se unirá la lidocaína con las proteínas? Memoricen este número, 64% nada más. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que si la lidocaína se une a las proteínas solamente 64%, quiere decir que su tiempo de duración de acción como anestésico va a ser corto con respecto a la bupivacaína y ropivacaína. ¿Han entendido esta parte? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, señorita. Respondan siempre. ¿Qué no ha entendido? Ya. Bueno, si callan, otorgan, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, duración de acción. A ver, revisemos aquí este cuadro. Este cuadro les voy a pasar, ¿ya? No hay problema. De hecho, es importante que conozcan este cuadro. ¿Cuáles son los que tienen más liposolubilidad? Por ejemplo, el cursor. ¿Están viendo el cursor? Sí. Ya. Sí, doctor. Fíjense, de la ropivacaína y de la bupivacaína, su liposolubilidad es 140 y 30. Es harto, ¿no es cierto? Con respecto a la lidocaína, que es 3.6 nada más. Miren, la diferencia. En la lidocaína, su liposolubilidad es mucho menor, mientras que de la ROPI y la bupivacaína, su liposolubilidad es mayor. ¿Para qué necesitamos saber eso? Necesitamos saber esto porque su potencia es mayor, gracias a la liposolubilidad que tiene. Pero la unión del pK también hay que tomar en cuenta y también, ¿no es cierto? ¿Sí? El pH, ¿ya? Para el inicio. Ahora, este es importante. El cuadro puede pasar y puede ser que van a comprender. ¿Sí? Aquí. A ver. Vasoconstricción. Escuchen bien. ¿Por qué asociamos adrenalina con los anestésicos? Recuerden, la adrenalina es un vasoconstrictor, ¿ya? No se olviden eso. El hecho de que actúe, ¿no es cierto? La adrenalina cerrando los vasos, entre comillas, cerrando los vasos, vamos a tener menor sangrado y menor toxicidad.
Esa es la ventaja de utilizar un vasoconstrictor con lo que es los anestésicos. ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Toxicidad. Con esto vamos a terminar. El bloqueo de los canales de sodio no solamente es el sitio de infiltración, ¿sí? Escuchen bien, cuando ustedes estén pinchando con la aguja, y ¿no es cierto? Y empujando ya inmediatamente lo que es la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, cualquiera que sea, de repente accidentalmente van a encontrar un vaso, ¿sí? Y obviamente van a empujar el líquido al vaso sanguíneo. Y eso va a ser muy grave, ¿sí? Por eso a veces hay que aspirar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede causar en el sistema nervioso y qué hay que hacer? Los síntomas iniciales de toxicidad son omnibulación mental, adormecimiento de la lengua, tinitos, visión borrosa, agitación, ansiedad, la toxicidad en general de todo lo que son los anestésicos, ¿sí? Del sistema cardiovascular, lo propio, ¿no? ¿Sí? Bajas dosis de lidocaína intravenoso, por ejemplo, accidentalmente, ¿no es cierto? Se emplean para el tratamiento de algunas arritmias, se utilizan algunas arritmias, ¿sí? Pero mucho ojo, cuando se introduce un anestésico asociado a un vasoconstrictor, puede causar taquicardia, ¿ya? Pero tomando en cuenta simplemente como medicamento, ¿cuál es el anestésico local más cardiotóxica? La bupivacaína, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿por qué tiene más afinidad al sodio? Por eso, ese es el motivo, ¿sí? Alergia. La alergia a los compuestos no es, son simplemente, nada tiene que ver la lidocaína, nada tiene que ver la bupivacaína, sino se debe a, a lo que es, ¿no es cierto?, el parahidroxibenzoato y los sulfitos. ¿Qué eran esos dos compuestos, jóvenes? ¿Qué eran? Los preservantes que estaban en el cárpule. Estas son las responsables de las alergias. Va a estar sí o sí en un cárpule, ¿me entienden? Hablo del metilparabeno, el metabisulfito, el parahidroxibenzoato y algunos otros sulfitos, ¿sí? ¿Qué son estos compuestos? Son conservantes o preservantes para mantener activo en el frasquito, en la ampolla, ¿sí? Bueno, a ver, vayamos adelante y ya estamos terminando, ¿no? Aquí está, lidocaína sin o con epinefrina, ¿sí? Para la anestesia local infiltrativa, la dosis de anestesia es de acuerdo, ¿no es cierto?, a qué vas a intervenir. Por ejemplo, si es un tercer molar, imagínense cuánto van a infiltrar. Además, cuánto van a administrar otros medicamentos que no sean siempre anestésicos o asociados o no a la adrenalina. Por ejemplo, de forma profiláctica, de repente van a administrar algunos antibióticos o algunos analgésicos, algunos AINES, ¿sí? De forma profiláctica, ¿me entienden? ¿Sí? Eso ya depende de la intervención que se haga. Y eso van a ir aprendiendo de a poco también en la práctica, también les van a explicar, ¿sí? Con sus distintos y diferentes docentes, ¿sí? Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos visto lo más principal, mucho ojo, van a revisar, ¿no es cierto? Les voy a enviar también a los que quieren, ¿no? Algunas puntualizaciones que hemos hecho. La parte más importante, mecanismo de acción, ¿por qué es más potente? ¿Por qué empieza la actividad mucho más antes? ¿Y cuál tiene mayor tiempo de acción? Y el por qué. Todo eso ya saben y ya lo conocen. ¿Está bien? Listo, tenemos una hora nomás, ¿no es cierto? De teóricas. Listo, jóvenes, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Con el tema que sigue. ¿Está bien? ¿Está bien, Está bien, doctor? doctor. Bueno, Gracias. hasta luego, entonces, Hasta jóvenes, luego. con todo gusto, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Se cuida. Muchas gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.